Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar juntos nuevamente. Hoy estamos llegando al final de nuestro estudio de la Epístola a los Gálatas. Y pues creo que ha sido un tiempo muy especial dado por Dios para que nosotros aprendamos las cosas básicas. Porque déjenme decirles, a veces sabemos las cosas básicas teóricamente, pero hay cosas aquí que nos llevan a nosotros a darnos cuenta de que la obra de Dios no es nuestro esfuerzo personal, sino que esa es la obra del Señor en nosotros. Porque déjenme decirles, si Dios nos está pidiendo que muramos crucificados juntamente con Cristo, no es nuestra obra, es la obra de Dios. Dios nos está usando a nosotros para su gloria. Y todo lo que hagamos será para su gloria. Estamos entendiendo en el capítulo 6 lo que es el amor mutuo y el cuidado mutuo. Estamos aprendiendo también lo que es el principio de sembrar y cosechar. Ahora vamos a penetrar a la parte final del capítulo 6 y empieza en el verso 11. Dice así: miren que les escribo de mi puño y letra, y con letras bien grandes. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse lo hacen únicamente para dar una buena impresión y evitar ser perseguidos por causa de la cruz de Cristo. Ni siquiera esos que están circuncidados obedecen a la ley. Lo que pasa es que quieren obligarlos a circuncidarse para luego jactarse de la señal que ustedes llevan en el cuerpo. Déjenme detenerme aquí un momento, porque aquí hay algo que no es nuevo. Ya tocamos el tema de la circuncisión y de los judaizantes que están tratando de que todos sigan las leyes al pie de la letra según el antiguo pacto, especialmente las celebraciones, las fiestas, los sábados, la circuncisión y todo ese tipo de abluciones con respecto a la comida y todo eso. Pero Pablo insiste en algo. Los que tratan de obligarlos a ustedes a circuncidarse no tienen otro propósito más que enorgullecerse de que los están llevando a ustedes a hacer algo que resulta una señal en el cuerpo, pero que no tiene ningún valor espiritual. Lo que fue la circuncisión para el pueblo de Israel no es lo mismo que la iglesia. Es decir, la circuncisión identificó a las personas como miembros del pueblo de Israel. Pero cuando aún en el antiguo pacto se habla de un nuevo corazón y de recibir la palabra internamente y no externamente, está hablando de la circuncisión del corazón. Y la circuncisión del corazón es algo mucho más profundo que lo externo. Está hablando de que se corta de raíz del corazón todos nuestros anhelos y todos nuestros deseos para tener los mismos deseos de Dios y poder crecer y desarrollarnos en sus caminos. Así que muchos se circuncidan, dice Pablo, para evitar la persecución, porque hay una persecución muy fuerte de parte de las autoridades judías y más adelante de parte del Imperio Romano en contra de los cristianos. Entonces muchos se protegieron a través de la circuncisión, indicando que no eran cristianos sino judíos. No importa lo que hagan, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta aquí es de que es una presión para perder lo que Dios nos ha hecho ganar. Es decir, si nosotros ganamos la vida abundante, si nosotros ganamos la vida eterna a través de Jesucristo, si nosotros podemos llegar a ser justos y santos a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿por qué habremos de volver otra vez a las sombras y aquellas cosas que están anunciando la realidad en Cristo?
Por ejemplo, las fiestas judías. Las fiestas judías son anuncios, lo voy a llamar anuncios proféticos del Mesías. El mismo tabernáculo es una construcción que habla de la salvación en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de querer volver a participar de aquellas cosas, por muy lindos que sean los ritos, mis hermanos, no tienen ningún valor ante la obra de Jesucristo. Porque Jesucristo lo que hizo fue pasar de lo externo a lo interno, a dejar la palabra de Dios escrita en las tablas y pasarlas a las tablas de nuestro corazón. Entonces todo esto trajo una interiorización de la verdad de Dios y de la presencia de Dios. Es decir, ahora la relación con Dios es mucho más profunda. Y la profundidad de nuestra relación con Dios es porque todo el cristianismo se basa en una comunión con Dios. Yo amo su palabra porque amo al autor de la palabra. Para mí la Biblia es algo especial porque es el corazón de mi Dios. Y entonces yo me doy cuenta que las señales externas solo muestran algo que hicimos para que sepan que tenemos ciertos niveles de obediencia, pero que no tenemos una comunión personal con Dios. Y lo que Dios nos está llamando es a tener una comunión personal con Él. Entonces, creo que debemos centrarnos en el aspecto de pensar que la verdadera circuncisión para todos, y esto implica hombres y mujeres, es la circuncisión del corazón. Rasgar nuestro corazón, limpiar, lavar, renovar nuestro corazón espiritual. ¿Por qué razón? Porque, como dice el autor de Proverbios 4:23, cuidemos nuestro corazón porque de él fluye la vida. Si nosotros nos damos cuenta de esto, entonces debemos darnos por seguros de que lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es la realidad más grande para nuestra vida. El apóstol Pablo dice en el versículo 14, en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme de otra cosa, sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de la nueva creación. Muy bien. Pablo está hablando aquí de que una de las maneras del orgullo de los judíos, y especialmente los rabinos, los fariseos, los saduceos, era tener señales de su devoción. Y Jesús mismo dice, ustedes se ponen a orar en las calles y se ponen a exhibirse delante de los demás, pero su corazón está podrido, como sepulcros blanqueados. Dice, por fuera muy bonitos, pero por dentro son podredumbre. Pero el Evangelio de Jesucristo es al revés. Tal vez no somos tan bonitos por fuera, pero por dentro somos nueva creación. Pero lo que sucede es que, de todos modos, la belleza se va a notar. ¿Saben por qué? Porque el corazón alegre embellece el rostro. Yo me doy cuenta de lo importante de esto, y por eso Pablo dice, yo no voy a presumir de todas las características que yo tengo. Recuerdan, en otra escritura, el apóstol Pablo dice, yo soy... Si voy a presumir, les voy a presumir. Yo soy hebreo y de los más fuertes. Soy de la tribu de Benjamín. Soy de los más exactos, o fui de los más exactos en cumplimiento. Pero todo esto lo tengo por estiércol, dice Pablo.
con tal de ganar a Cristo. Miren, déjenme decirles qué importante es este paso. Nosotros tenemos aquí a un hombre que nos está hablando con el corazón y nos está contando lo que Cristo significa para su vida y nos está diciendo que ese Cristo que significó tanto para su vida es el Cristo que cambia y renueva nuestro corazón y nuestra vida. Me doy cuenta de que cuando nosotros presumimos de algo, estamos bastante lejos de Dios. Porque al final de cuentas, ¿quién inspira la oración? El mismo Pablo a los romanos dice, nosotros no sabemos cómo orar, pero viene el Espíritu Santo. Y aún con palabras indecibles y con gemidos indecibles y con palabras desconocidas, nosotros oramos. Todo esto es una gracia y un amor que Dios nos ha dado. Por lo tanto, no tenemos por qué presumir. Porque todo lo que seamos, todo lo que lleguemos a hacer, todo lo que tengamos, es obra de Dios. El Espíritu Santo trabajando en nosotros. Lo único que vale, dice Pablo, y esto creo que es la parte central de todo esto. Yo solamente me voy a jactar de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Mi único orgullo, si lo puedo decir en otras palabras, es la cruz. Es donde yo debo estar crucificado juntamente con Cristo. La cruz en donde yo puedo colgar todas mis intenciones malas, todos mis malos deseos y todas las cosas, y crucificarlas ahí. Alguien decía una vez que la cruz es así talla única. Le queda a cualquiera, sea alto, sea pequeñito. La cruz es talla única. Es para todos. Nuestro orgullo es, yo estoy crucificado con Cristo. Él vive en mí. Y eso es lo que vale. Yo estoy crucificado para el mundo y el mundo para mí. Es decir, yo ya no tengo interés en las cosas de este mundo. Yo he perdido el gusto por las cosas de este mundo. Pero tengo un gusto tan profundo y tan especial por mi Señor. Increíble. Yo creo que esto que el apóstol Pablo nos dice es importante, porque es la base de nuestro diario vivir. Así que no importa si somos circuncidados o si no lo somos, o si tenemos una señal o no la tenemos. Lo que importa, y esta es la parte medular que Pablo dice, lo que importa es que seamos una nueva creación. En la epístola a los Corintios, el apóstol Pablo nos recuerda una cosa. Todo aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí que todas son hechas nuevas. Yo no puedo olvidar este principio y estas palabras, porque fundamentalmente puedo darme cuenta de que el apóstol Pablo está enseñándonos a nosotros algo básico. La ley nunca pudo cambiar a las personas. La gente, siguiendo la ley, no es una nueva criatura. Simplemente son gente esforzada por querer cumplir lo que no puede. O puede a medias. Entonces, la nueva creación es una transformación que Dios quiere hacer en nosotros totalmente. Si yo hablo de la esencia misma de la epístola a los Gálatas, es que lo que el Espíritu Santo trabaja, renovando nuestro interior, el resultado de eso es una nueva creación, es una nueva criatura. Dios nos hace diferentes a los que éramos. Dios nos pone metas diferentes a las que teníamos. Dios hace que nosotros cambiemos completamente
no por fuera, sino por dentro. Pablo dice, el que robaba ya no robe más, el que odiaba ya no odie más, ame. El que robaba trabaje y en lugar de robar ahora, dé. Si yo miro todo el aspecto bíblico de todo esto, me doy cuenta de lo importante que es para nosotros la nueva creación. Porque la nueva creación es como cambiarnos a nosotros, como darle vuelta a un calcetín. Significa sencillamente que antes yo era algo, pero ahora soy otra cosa. Dios nos está llamando a nosotros a cambios, pero el cambio más importante es la nueva creación. Y permítanme explicarles por qué estoy hablando de que la nueva creación es el cambio más importante. Porque nosotros podemos hacer muchos cambios, nos podemos cambiar de casa, nos podemos cambiar de vestimenta, nos podemos pintar la cara como querramos, pero todo es externo. La nueva creación se hace por dentro. Miren, si usted tiene resentimientos, si usted tiene cólera contra alguien, si usted tiene una raíz de amargura porque alguien le hizo algo, déjeme decirle, la nueva creación cambia totalmente eso. Cambia el rencor, el odio, la violencia por amor. Y esa es la cosa que Jesucristo hace en el ser humano al cambiarlo, al hacerlo nueva creación. La nueva creación es Dios trabajando en nosotros para que nuestra vida sea totalmente renovada. Creo que aquí tenemos uno de los datos más importantes. Miren, hay muchas cosas que valen la pena según este mundo. Hay muchas cosas importantes, pero lo más importante es la nueva creación. Lo que Dios hace en mí es una nueva creación. Soy diferente. Y la diferencia no la hago por mí mismo, sino que la hago por lo que Dios quiere hacer en mi vida. La nueva creación es la obra perfecta de Dios. Déjenme ponérselos así. La nueva creación, aquel que ha sido transformado como una nueva criatura, es la muestra gratuita de Dios al mundo para mostrarles qué clase de trabajo Dios puede hacer con una persona. ¿Que podemos fallar? Podemos. Pero hay que tener cuidado. Nunca, nunca, nunca nos apartemos de Dios. Nunca ofendamos al Espíritu, que es el que está trabajando día con día en nosotros. Démosle honra a Dios. Pablo todavía dice algunas otras cosas. Verso 16, paz y misericordia desciendan sobre todos los que siguen esta norma y sobre el Israel de Dios. Aquí entra un punto bien especial. Aquí habla de que la paz y la misericordia caigan sobre todos aquellos que son el Israel de Dios. ¿Qué es el Israel de Dios? Es una manera de decir la iglesia. No está hablando de Israel natural, sino el Israel de Dios, el Israel espiritual. Y creo que cuando Pablo está diciendo eso, está diciendo que la iglesia hereda en sí todas las bendiciones que Dios tenía preparadas para el pueblo de Israel. No desechó a Israel. Todos los que quieran venir a Cristo pueden ser judíos también. Es más, los primeros cristianos fueron judíos. Los mismos 12 apóstoles eran judíos, pero convertidos. Nueva creación. Eran el Israel de Dios, el nuevo Israel. Así que Pablo
llega a los últimos versículos diciéndonos esto. Voy a leer los 17 y 18. Por lo demás, que nadie me cause problemas, porque yo llevo en el cuerpo las cicatrices de Jesús. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Me llama mucho la atención este versículo. Una de las cosas que nosotros encontramos en la vida es que el hecho de ser cristianos no nos quita a nosotros de dolor, de sufrimiento, de rechazo, de persecución. Jesucristo tiene muchos enemigos. Todos los que no creen en Él y los que no quieren creer. Ustedes pueden darse mucho cuenta que nuestra sociedad está caminando hasta cierto punto hacia niveles de rechazo a Dios, de rechazo a su palabra. Están tratando de imponer valores, que no sé si llamarlos valores o antivalores, pero valores, por ejemplo, como que el sexo no tiene ninguna validez, lo que vale es lo que quiero. Y el mundo está haciendo exactamente lo contrario. En lugar de dejar que Dios actúe, el mundo está diciendo: yo soy como Dios, yo soy mi propio Dios, y yo voy a hacer lo que me da la gana. Pero Pablo dice, en este mundo donde hay tanta gente que odia a Dios, yo como su hijo, como su siervo, tengo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. En otro lugar Pablo habla de que con nuestro sufrimiento nosotros añadimos al sufrimiento de Cristo en la cruz. Pablo obviamente que tenía cicatrices, fue apedreado un montón de veces, fue latigueado un montón de veces, naufragó muchas veces, asaltado en los caminos, encarcelado, metido con grilletes y un montón de cosas. ¿Cómo no iba a tener cicatrices en su cuerpo? Su cuerpo debe haber estado completamente lacerado por todo lo que le habían hecho. Con razón él dice, nosotros cuando sembramos cosecharemos, si nunca nos damos por vencidos. Si alguien no se dio vencido fue Pablo. ¿Saben ustedes? Mucha gente podría llegar en la experiencia de Pablo, llegar sencillamente al punto. Bueno, yo no tengo por qué estar en la cárcel todo el tiempo. No tengo por qué estar en cada lugar que voy, me meten preso, me golpean, me apedrean, me hacen de todo. Mejor me rindo. Pero Pablo dice, no nos demos por vencidos. Dios nos llama a nosotros a perseverar. No importa cuántas cicatrices tengamos. Y saben, no solo cicatrices en el cuerpo, cuántas cicatrices en el corazón tenemos de la gente que nos ha ofendido, de la gente que nos ha afectado. Todo eso forma las cicatrices a través de las cuales nosotros seguimos añadiendo a los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Así que, hermanos, que curioso, óiganlo bien, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Muy bien, termino con esto. Hermanos, que la gracia. Fíjense que el evangelio de Pablo es el evangelio de la gracia. Él insiste mucho, no que sea otro evangelio, es el evangelio que Jesucristo predicó. Es un evangelio de amor, es el evangelio del cuidado de Dios por nosotros. Es el evangelio a través del cual Dios, por su gracia, nos cambia, nos renueva, nos fortalece y nos envía a la tarea que tenemos que hacer cada día. Por su gracia. Así que, ¿qué mejor bendición podemos recibir
Que la gracia de Dios sea con todos ustedes, con el espíritu de todos ustedes, que estén llenos de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque esa gracia nos va a hacer depender de Dios. Porque es el poder de Dios operando diariamente en nosotros. Porque es la presencia de Dios cambiando las estructuras de nuestro pensamiento, de nuestro sentir, y saber que en medio de todo sufrimiento y de toda pandemia y de toda violencia, siempre tenemos una esperanza y siempre tenemos un gozo. Benditos los que lloran y benditos los que sufren. Bienaventurados todos ellos, los que padecen por causa de mi nombre. Pero ¿saben? No solo no nos damos por vencidos, seguimos adelante con un espíritu de gozo y de alegría, sabiendo que estamos añadiendo al dolor de Cristo el nuestro, y además con gozo, porque estamos sirviéndole de todo corazón. Padre, yo quiero darte gracias infinitas en este momento, por todo lo que tú nos has enseñado y nos has hablado. Gracias, Señor, por el contenido de esta epístola. Gracias, Señor, porque puede que cambie nuestra mentalidad completamente ante la palabra que tenemos en esta epístola. Por lo menos puedo decir que en el tiempo de la Reforma, Lutero fue cambiado por el mensaje de esta epístola. Pasó de ser un monje religioso y un sacerdote religioso a un hombre en comunión con Dios, a un hombre de la gracia. ¿Cuántos estamos así? Queremos caminar en la gracia. Dejemos que Dios llene nuestra vida y que el mensaje de la epístola a los Gálatas llene nuestros corazones y nos haga nueva creación. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén.